Volvemos a Estados Unidos porque hoy en Alta Tensión analizamos la tan anunciada salida de Joe Biden de la candidatura por la presidencia que finalmente se concretó este fin de semana. ¿Fue una decisión correcta? ¿Kamala Harris podrá sacarle alguna ventaja a Donald Trump y ganar entonces estas elecciones? Se lo preguntamos a Diego Rojas, coordinador de investigación de CEUC. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Paloma. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, bueno, comenzar entonces conociendo tu opinión al respecto de esto. ¿Crees tú que esta fue una decisión acertada? Porque se entiende también que Joe Biden termina cediendo después de mucha presión. Se nota que él no quería tomar esta decisión y finalmente se ve obligado. Sí, yo creo que es bastante acertado lo ocurrido el fin de semana, principalmente por lo que habíamos visualizado desde el último debate en el que efectivamente Joe Biden dejó bastante que desear y fue blanco de críticas de lado y lado, donde ya se empezó a tomar esta opción de algunas partes de demócratas que efectivamente daban su visto bueno para que el presidente Biden pudiera dar un paso al costado y no presentarse a la reelección. Creo que al final de cuentas es una decisión bastante acertada, pensando efectivamente en la competitividad que podía tener de cara a noviembre y de los desafíos en sí mismos que tiene el Partido Demócrata. Se abre también un espacio para que efectivamente el Partido Demócrata pueda buscar una cierta unidad para enfrentar la elección de noviembre, no solamente pensando en las presidenciales, sino que también pensando en la renovación del Congreso norteamericano. Y además permite despejar un poco de todo este blanco de críticas que había sido flanco el presidente Joe Biden en los últimos meses, para quizás también poder salvar, por así decir, el legado que va a dejar en estos 4 años de mandato. Claro, podemos ver que sí, que Kamala Harris parece ser una candidata que es mejor competencia en cuanto a números en las encuestas si se enfrenta a Donald Trump. Entre un 47% tiene ella, mientras que Donald Trump un 49%. Pero de todas maneras, quizás el Partido Demócrata también acá sale bastante perjudicado, ¿cierto? Porque se muestra que no existió la organización necesaria, que hubo mucho tiempo para planificar esto, que no lo hicieron. Entonces, de todas maneras, hay algunos que dicen que aunque se haya cambiado el candidato, lo que pasa en las elecciones podría ser también una respuesta en castigo al Partido Demócrata. Bueno, en todo caso, en mi opinión personal, creo que la decisión llega bastante tarde. Efectivamente, las críticas son bastante acertadas de pensar de que este tipo de decisiones no se toman a 4 meses de la elección, sino que se toman con bastante anticipación. Y hubo espacios para que efectivamente esta decisión hubiera sido mejor sopesada y mesurada dentro de la interna del Partido Demócrata. Sin embargo, es un partido que hoy en día tiene demasiados desafíos internos, un partido bastante fragmentado en torno a sus diferentes posiciones ideológicas dentro del mismo partido, lo cual per se la decisión ya era bastante compleja. Creo que también es un acto de valentía y de responsabilidad democrática con su propio partido de parte del presidente Biden de poder dar el paso al costado, a pesar de que fue bastante tibio en varias de las últimas semanas de decir que no se iba a arrestar, que iba a estar igual en campaña y que iba a presentarse en noviembre. Pero definitivamente sí, es una deficiencia para el Partido Demócrata haber tomado la decisión tan encima, totalmente, pero queda espacio efectivamente para que el partido se pueda reorganizar, se pueda reordenar y pueda participar de las elecciones de noviembre con un mejor aire de lo que quizás podía haber avisorado con Joe Biden a la cabeza. ¿Y por qué crees tú que esta decisión se toma ahora? 26 días del debate, que fue cuando entonces vimos a Joe Biden que cae finalmente ante la impresión de los medios, también de los mismos estadounidenses, de algunos de sus compañeros demócratas. ¿Por qué se demora tanto? ¿Qué habrá influido? ¿Tendrá quizás que ver también el ataque que sufre Donald Trump en este mitin en Pensilvania, que quizás también fortalece su figura en esa ocasión? ¿Qué piensas tú que motivó a Joe Biden a tomar esta decisión finalmente? Sí, creo que igual es una suma de varias cosas que venían aconteciendo por lo menos desde el último año. Las críticas que ya habíamos visto a Joe Biden, las evidencias que habían presentado sus detractores respecto a su estado de salud por su avanzada edad, se había reforzado demasiado ese discurso, efectivamente, si es que el presidente tenía las capacidades cognitivas para poder tener 4 años más de mandato. Y evidentemente en los últimos meses, sobre todo, creo que todas esas cosas se fueron magnificando y fueron ocurriendo situaciones que quizás no estaban en la palestra. Nadie hubiera pensado que efectivamente alguien iba a intentar atentar contra la vida del presidente Donald Trump y que no iba a resultar y que su figura iba a salir bastante fortalecida de esto. Efectivamente hay cosas que ya se podrían haber estado discutiendo con anticipación, pero creo que estas coyunturas críticas, por así decirlo, que ocurrieron en el último mes, terminaron por acelerar un proceso que
quizás si no hubieran ocurrido no hubiera sido tan cuestionado y quizás efectivamente Joe Biden se podría haber presentado en noviembre sin ningún problema. Independiente si es que eso hubiera resultado bien o mal, se hubiera presentado. Pero creo que el último mes es todavía un caso de estudio muy interesante de cómo Sí. ciertas cosas coyunturales modifican demasiado la agenda y demasiado efectivamente los intereses que puedan tener un partido de una nación que, bueno, tiene el peso que tiene en el sistema internacional global. Claro, porque hay otros candidatos que han tenido malos debates y han podido salir de eso. Esto termina por sepultar a Joe Biden. Pero hablemos ahora de futuro. Durante las primeras horas hablaban de bastantes candidatos, ¿cierto? Aparecían ciertos gobernadores, pero esto con las horas se ha reducido solamente a Kamala Harris. ¿Qué te parece ella como candidata? Sí, igual yo creo que no había mucho espacio para intentar dilucidar que hubieran habido otros candidatos. Creo que eh, aunque hubiera sido meses atrás o antes, no había otra opción más que Kamala Harris. Joe Biden no iba a endosarle su candidatura a otro que no fuera su vicepresidenta. Y a pesar de que quizás no es una figura que aúne tantas coincidencias dentro del Partido Demócrata como se podría pensar, y tampoco es una figura de tanta relevancia ni ha tenido todo el impacto de apoyo social como se pensó en su minuto, es la única figura en la que quizás el Partido Demócrata se pueda apoyar en este minuto. Intentar buscar otras opciones hubiera sido bastante complicado, aun cuando yo creo que toda la atención efectivamente que tiene el Partido Demócrata en su interior hoy en día va a estar más bien focalizada en la discusión de quién va a acompañar en la fórmula a Kamala Harris, más allá de si es que es Kamala Harris o no la candidata finalmente. Quedan todavía cosas por determinar, sí, pero no creo que efectivamente ocurra un giro tan dramático como que al final no el endorsement no vaya hacia Kamala Harris y vaya hacia otro candidato. Creo que las grandes tensiones y las grandes discusiones van a estar focalizadas precisamente en quién va a ser su compañero de fórmula. Claro, ella tiene hartas ventajas si nos ponemos a pensar, más que nada en lo concreto, por ejemplo, la edad. Ella tiene 59 años, Donald Trump tiene 78. Él ha hecho de la edad un tema de campaña y en este caso se da vuelta, ¿cierto? Es ahora el que tiene casi 20 años más que la contrincante. Por otra parte, ella es una fiscal súper reconocida del estado de California que ha hecho avances bastante significativos, mientras que Donald Trump es alguien que está siendo juzgado en diferentes casos y de hecho ya de uno fue declarado culpable. Tienen que enfrentarse en un debate en septiembre, en el eventual caso, ¿cierto?, que ella sea elegida como la candidata. ¿Cómo crees tú que se puede ver este debate? ¿Cómo podría cambiar la campaña, los porcentajes de las encuestas con ella ahora como candidata frente a Donald Trump? Bueno, creo que el trabajo que va a tener que hacer Kamala Harris no es menor, porque precisamente Paloma lo mencionabas, ahora el discurso que tanto enarboló el presidente Trump sobre la edad de Joe Biden pasa efectivamente a estar en contra, pero si uno lo toma muy en serio es muy complejo que un partido que intentó defender un candidato que iba a ser el candidato con más edad que se presentaba a una elección, hoy en día tenga que tomar esa bandera de lucha para increpar al candidato que tenía al frente y que te reclamaba eso quizás pueda no ser tan creíble dentro de la opinión pública norteamericana. Dependerá mucho cómo se pueda manejar eso en estos 4 meses que quedan de campaña. También hay un punto relevante sobre la figura que va a tener que consolidar Kamala Harris como líder dentro del Partido Demócrata y como líder de la nación. Lo repetía, quizás los números le acompañan un poco más que Joe Biden, pero su popularidad no es tan amplia como uno podría pensarlo. Es una figura relevante totalmente, es una figura de peso que puede imponerse por sí misma sobre Donald Trump. Es muy complejo determinarlo hoy en día. Pienso que no. Pienso que efectivamente quien sigue corriendo con ventaja en esta elección sigue siendo el presidente Donald Trump y hay muchas cosas que tiene que hacer el Partido Demócrata y sobre todo Kamala Harris si es que queda con este endorsement para poder dar vuelta a la situación en noviembre. Sí, bueno, dentro de esta amplia gama de cosas que tiene que ser el Partido Demócrata es algo que tú mencionabas anteriormente, ¿cierto? El compañero de fórmula de Kamala Harris, porque sabemos que ella agrupa el voto femenino, el voto afrodescendiente, también de los descendientes de asiáticos, pero para muchos también ella es considerada como alguien más de izquierda, ¿cierto? Dentro del Partido Demócrata y se piensa que tiene que pensar en alguien, ojalá que sea un hombre blanco y que su discurso esté apuntado a la gente a la que le habla Donald Trump, que son personas mayoritariamente de clase media y que le preocupa más que nada la economía o temas también como la inmigración.
Sí, además yo creo que hay otro punto relevante que quizás se conversa muy poco, pero tiene un sentido de ser. Hay una inversión efectivamente de cuál había sido la lógica de los apoyos de los candidatos demócratas y republicanos en el último tiempo, porque Kamala Harris al final viene a llenar, o el Partido Demócrata en sí viene a llenar todo lo que es el apoyo de las élites económicas de las costas norteamericanas, de estos grandes consorcios económicos que otroramente apoyaban al Partido Republicano. Hoy en día eso está medianamente dado vuelta y es parte también de la historia partidista del sistema de partidos norteamericano. Ha tenido esos giros durante toda su historia y no es raro que ocurra. Pero va también en cómo el Partido Demócrata enfrenta ese nuevo desafío de ser, por así decirlo, el partido de las élites. No es menor eso. Y efectivamente tiene que existir esta combinación de poder posicionarse o Kamala Harris o su compañero de fórmula en una posición más centrista que te permita dialogar tanto con las élites económicas de las costas como la población clase media que habita en la mayoría en el territorio más central de Estados Unidos. Es bastante complejo y efectivamente hay unos nombres que surgen a la vista, quizás que yo creo que el que corre con mayor ventaja es el gobernador de Pensilvania, que tiene un amplia respaldo también dentro de, de su estado y es una figura bastante predominante que podría ser un buen compañero de fórmula. Pero efectivamente creo que eso ya queda mucho en la interna de cómo se va a ir cuajando estas distintas posturas políticas dentro del Partido Demócrata del próximo mes, porque estamos muy cerca además de la convención. Claro, posturas del Partido Demócrata, me quedo con eso, porque durante las últimas horas hemos sabido que los Clinton, ¿cierto?, dieron su apoyo a Kamala Harris. También se demoró un poquito, pero lo hizo también la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Pero falta una voz súper importante acá, que es la de Barack Obama, que solo se limitó a decir que ahora estábamos transitando en aguas desconocidas. ¿Es fundamental el apoyo de él, crees tú? ¿Y por qué además no se ha hecho presente en este momento que es clave? O sea, estamos corriendo contra el tiempo para poder hacer algo. Sí, yo creo que eso igual habla un poco de cuál es la discusión entre las élites del Partido Demócrata del último tiempo. Quizás para nosotros no es tan común porque, a no ser que sigas concretamente la política norteamericana, hay tensiones importantes dentro del partido que se manifiestan abiertamente. Uno puede hacer la discusión de que quién efectivamente, cuál es la figura, o sacando de la ecuación a Joe Biden y Kamala Harris, que más sale fortalecida de toda esta discusión y todo lo que ocurrió. Puede ser la figura de Nancy Pelosi, puede ser la misma figura de Barack Obama, y por eso también esta extrañeza de que no salgan a respaldarla de inmediato, porque efectivamente hay conversaciones dentro de los distintos grupos del Partido Demócrata en que se empieza a cuajar esto de cómo se reordena un poco las fuerzas internas del partido. Ahora, efectivamente es fundamental que un expresidente como Barack Obama o los Obamas, para ponerlo en plural, puedan dar su apoyo a Kamala Harris. Sí, totalmente. Creo que tiene una relevancia no menor para poder sustentar su campaña dentro de la interna del Partido Demócrata. Pero independiente de eso, creo que los grandes desafíos van más allá de simplemente dar estos apoyos públicos, sino que efectivamente construir un proyecto de partido primero que sea coherente para un grupo mayoritario de la sociedad norteamericana. Creo que hoy en día es el gran desafío que va a tener Kamala Harris. Por otra parte, también me gustaría tocar el tema del sistema de reemplazo, ¿cierto? Porque se habla de una votación por internet que sea rápida. De parte del Partido Demócrata prometieron, ¿cierto?, un proceso rápido, limpio, que también terminen, que los delegados finalmente le den su aprobación a Kamala Harris. Pero acá también quizás se podría estar pasando a llevar, aparte del electorado demócrata, ¿cierto? Porque Joe Biden fue ratificado en cada uno de los estados. Él tuvo más del 99% de los votos cuando fueron estas primarias, ¿cierto?, allá en Estados Unidos. Sí, igual hay que pensar que este sistema indirecto que tiene Estados Unidos de poder designar candidatos no permite quizás que ocurran estas cosas con ciertos, evidentemente, castigos. Hay todo un tema, efectivamente, con lo que son las fórmulas de recaudación para las campañas, que la salida de Joe Biden va a tener un costo importante el que tener que retribuir muchas veces los donativos que ya había recibido a su nombre, a su nombre personal. Hay ciertas cosas que hacen que esto sea un poco más complejo de evaluar. Pero si me preguntas, amigo, ¿qué es la decisión más correcta, despejando efectivamente de estos cuestionamientos, es que el Partido Demócrata haga esta nominación lo más rápido posible, sin efectivamente dar espacios para que ocurran estos tipos de discusiones, porque solamente terminarían afectando, más allá, independiente del candidato que nominen, la postura visible que va a tener frente a la sociedad norteamericana. Ahora, igual como este sistema es indirecto, puede ocurrir que los delegados electos al final
no cumplan la potestad popular con la que han sido investidos y voten por otro candidato, es posible, es posible. Que esto efectivamente sea correcto, sea bien visto, es otra cosa. Es una discusión al final de la visibilidad pública que tiene. Pero creo que efectivamente lo más correcto que debería ser el Partido Republicano independiente, o sea, perdón, el Partido Demócrata independiente de los cuestionamientos que existan, es que la nominación sea lo más rápido posible y se pongan a trabajar lo más rápido posible en la campaña. Sí, bueno, Diego, son 106 días de aquí, ¿cierto?, a las elecciones presidenciales en Estados Unidos y además estamos hablando que la Convención Demócrata, donde finalmente se nomina, ¿cierto?, al candidato de este partido, es el próximo 19 de agosto. O sea, el tiempo corre, muchas cosas por hacer y nosotros acá vamos a quedar muy atentos y seguramente tú y yo nos vamos a volver a encontrar más adelante porque este tema, la verdad, ha sido bastante mediático, siendo que todavía queda bastante. Diego Rojas, coordinador de investigación de CEIUC. Muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Que te vaya bien. Gracias, Paloma. Buenas tardes. Buenas tardes.